Bienvenidos a esta segunda edición de nuestra Masterclass Deudas bajo control. ¿Alguna vez han sentido que por más que trabajen, el dinero simplemente desaparece? Esa sensación de despertar, ir al trabajo y volver a casa solo para pagar cuentas, es lo que llamamos la rueda del hámster, un ciclo interminable de trabajo y gasto, que nos hace olvidar lo que realmente es importante en la vida, y termina afectando nuestra salud física y mental. Estamos aquí hoy porque es un deber entender una verdad fundamental. El dinero es un eje transversal en la vida de toda persona, no importa en qué etapa te encuentres, ya sea que estés iniciando tu vida laboral, casándote, viendo crecer a tus hijos o planeando tu jubilación. El manejo del dinero siempre estará presente. Por eso, la educación financiera no es un lujo, es una necesidad para vivir plenamente y prosperar en el largo plazo. En nuestra primera edición vimos cómo no tener un presupuesto y un inventario de deudas genera caos. Hoy queremos dar un paso más allá hacia la responsabilidad. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo administras y la mentalidad que tienes para retenerlo. La deuda puede ser una carga pesada, pero no tiene por qué ser un callejón sin salida si decides tomar el control hoy mismo. El caso de Pedro, un mecánico que llegó a deber $34,000 y no podía dormir por el acoso de los prestamistas. Él logró pasar de la agonía a la tranquilidad, no por suerte, sino a través de nuestra ayuda como mentoras, también por la constancia, la disciplina y el uso de herramientas prácticas, como el inventario de deudas y el presupuesto. Pedro entendió que para cambiar su realidad, debía cambiar sus hábitos, y esa es la invitación que les hacemos hoy. Ser exitoso financieramente no es tener una montaña de dinero en el bolsillo, sino dominar las estrategias necesarias para surfear cualquier ola económica que se presente. Esta masterclass está diseñada para darte ese mapa de ruta, para que dejes de inventar y empieces a construir una libertad financiera real de la mano de quienes ya recorrimos ese camino. Manejar tus finanzas sin educación es como intentar navegar un barco en medio de una tormenta sin brújula ni mapa. Puedes esforzarte mucho remando, pero sin dirección, es muy probable que termines naufragando. La educación financiera es esa brújula que te permite mantener el rumbo, sin importar qué tan fuerte sople el viento. Es momento de dejar de ser víctimas de nuestras deudas y convertirnos en los arquitectos de nuestro bienestar. ¿Listos? Empecemos la masterclass. Estupendo. Bienvenidos, mi querida comunidad. Esta masterclass Deudas bajo control. Y es nuestra segunda edición. El año pasado, Yoli y yo, pues, iniciamos, digamos, esta aventura en la cual nos juntamos ambas para presentarles, o para, digamos, más que todo para guiarlos en todos los que son los temas financieros, porque de una u otra forma ya sabemos, y como lo vimos en el video, el dinero es un eje transversal en la vida de todos nosotros, estemos en las condiciones que estemos. Entonces, Yoli, te dejo acá para que también saludes y bueno, pues Sí, para que se vayan integrando. pues le doy la bienvenida a todos y les voy a felicitar porque tuvieron la valentía de venir a tratar el tema de la deuda. Porque yo les voy a preguntar cuántos de los que están presentes aquí tienen deuda. Y si me alzan la mano, podemos ver. Ninguno. Yo lo levanto porque yo sí tengo. Ok, hay una buena noticia. La buena noticia es que las deudas no definen la personalidad de nadie. Eso es comprobado. Cuando hago así es porque yo lo comprobé. Cuando yo tenía deudas a morir, me escondía de mí misma. Yo pensaba, yo, que no valía medio, que yo era una persona mala, que yo no era una persona que no tenía el derecho de que las demás personas, valga la redundancia, se dirigieran a mí. Entonces, entender eso y superarlo es lo máximo, porque es un aprendizaje precioso. Cuando nos encontramos en esta situación como yo estaba, es cuando la vida te dice, te toca la puerta y te dice, epa,
es hora de transformar. ¿Qué te pasa? Yo pensaba que la vida mía se había acabado. No, estaba iniciando, pero que igual la transformación duele y por eso pues uno se deprime, tiene el estrés financiero, parece que la vida se le acaba, se siente una persona que nadie la quiere, que no se merece el respeto de las otras personas y se siente uno chiquitico, como una hormiguita. Y resulta que hay que despertar, que hay que sacudirse, que hay que agarrarse del Padre y hay que buscar información, y hay que buscar ayuda, decirle, contar, porque es que uno se cierra, uno no habla, uno le da pena, esto es un tabú. ¿Cómo cree que yo iba a entrar a una masterclass de deuda? A mí me daba pena. O sea, era algo que, porque es un tabú desde que nos criaron. Cuando nuestros padres ni siquiera nos decían, cuando hablaban de dinero, lo hablaban en el cuarto y en calladito, en secreto. Entonces, eso es una creencia limitante que traemos nosotros desde cuando estábamos pequeños, que bueno, fue sembrada en nuestro subconsciente, en nuestra biblioteca humana que tenemos, mental, y cuesta hablar, cuesta contar, cuesta buscar la persona ideal para nosotros poder desahogarnos y oír una retroalimentación que te digan si se puede, la vida está iniciando, esto es una transformación, la transformación duele, dale que tú puedes. Vamos a buscar una persona especialista en finanzas para que te guíe. Y eso fue lo que me ayudó a mí a salir de aquel hueco oscuro que eran las deudas. Yo tenía deudas sobre deudas. Me capitalizaban los intereses. Aquello era tormentoso. Si yo lo superé, otra persona lo puede superar igual que yo. Entonces, esa es la buena noticia que le tenemos Carolina y yo a ustedes esta hora. Y bienvenidos, los felicito. Los que estén endeudados no quieren decir, eso no importa. Lo que importa es lo que vamos a aprender hoy acá. Así es, gracias Yoli. Igualito les digo, pues en las mismas que estuvo Yoli, pues yo también pasé por eso. Nosotros coincidimos en nuestros caminos y les puedo decir que sí, nos da de todo, nos da miedo, nos da vergüenza, nos da a veces mucho coraje, mucha ira, porque es un vaivén de emociones. Pero la buena noticia es esa, con educación financiera todos podemos salir. Entonces vamos a iniciar con nuestra masterclass del día de hoy. Vamos a ver aquí. Esta es, bueno, la portada y vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de esta masterclass? El objetivo de hoy es guiarlos para pasar de esa sobrevivencia que tenemos hasta ahora a una acción de prosperar. Vamos a dejar atrás esa rueda del hámster, como decía en el video, y empezar a ver que ese ciclo de ir a trabajar para gastar, ir a trabajar para gastar, sencillamente tiene como que un alto al momento que se tiene educación financiera. Entonces, vamos a iniciar esta masterclass haciendo un pequeño resumen de, digamos, de la edición número 1 que nosotros tuvimos hace exactamente un año atrás. Que de hecho a los que están en el grupo nosotros les compartimos esta masterclass. Entonces, la importancia de la deuda como tal, primero es reconocerla, saber que nosotros tenemos esa deuda, que cada uno pues tuvo su deuda, del monto que sea, las cantidades de intereses que sea, los acreedores, pero tenemos que empezar a reconocerla para luego llegar y vaciar ese inventario de deudas. Y nosotros vamos a tomar el caso de Pedro. Pedro sí es una persona que existe, obviamente nosotros le cambiamos su nombre, pero adicional, pues todo lo demás, exactamente sus números son totalmente reales. Y vamos a ver cómo él pasó de tener una deuda de $34,000 con la mentoría que nosotros hicimos. Cuando nosotros terminamos la mentoría con él, ya le había quedado una deuda de $4,500 que él quedó encargado
para luego pagar por sí mismo. Entonces voy a compartirles por acá para que ustedes vean vamos a escuchar el caso de Pedro. Vamos a retomar, hacer un refresco de qué fue lo que pasó con Pedro. Mi nombre es Pedro, soy mecánico de oficio, hace unos años migré buscando nuevos horizontes. Me establecí en Perú y con préstamos pude abrir mi taller. Aunque las ventas eran buenas, estaba lleno de deudas. Los prestamistas y los intereses me estaban agobiando y ya no dormía porque solo trabajaba para pagarlos. Además, pagaba el alquiler de mi casa, la casa de mi madre y el del taller. También me di cuenta de que mi estructura de costos estaba mal calculada. Nunca me detuve a sacar cuentas y mi deuda ascendió a $34,000. El estrés estaba atacando mi cuerpo y me consumía. Decidí contactar a un mentor para poner en orden mis finanzas. Listo. Ok. Pedro, un venezolano que se fue a Perú y nos contactó casi que con la soga en el cuello, porque eh, estaba muy endeudado y no sabía qué hacer. Este, lo primero que hicimos fue oírlo para saber cuál era su situación. Y antes de llegar al inventario de deuda por grado de afectación, esto que ustedes ven en pantalla es un inventario de deuda por grado de afectación. Lógico que tuvimos que hacer un inventario de gastos, un inventario de gastos de Pedro. Pedro mantenía la casa de la mamá, mantenía su casa y tenía una moza hablándolo en criollo y también pues mantenía esa casa. Cuando Pedro hizo el inventario de gastos y al ladito le colocamos una pregunta que decía, ¿es necesario este gasto? Y por 3 veces tenía que preguntárselo. Se quedó sin pelos en la cabeza porque en realidad esos gastos eran extravagantes y no procedían para el momento que él estaba viviendo. Al limpiar ese inventario, al hacer ese inventario de gastos y ver el gasto que procedía y el que no, entonces él empezó a tomar decisiones y a limpiar ese inventario y a ver que había mucho dinero allí mal gastado, botado, que inconscientemente, por emocionalidad, él estaba incurriendo en esos gastos, porque gastamos desde la emoción más no desde la razón. Cuando nos vemos ahorcados, cuando nos vemos con deudas, es que pasamos a utilizar la razón por obligación. Cuando se hizo ese inventario, se hizo la limpieza, se pudo decidir cuáles procedían y cuáles no, pero ese dinero de los que no procedían no se iba a seguir gastando, pero sí se iba a utilizar para pagar más adelante, se le va a explicar. Por eso, la importancia de hacer el inventario de gastos. De la mano del inventario de gastos, hacemos un inventario de ingresos. ¿Qué te ingresa? ¿Qué estás gastando tanto? ¿Por qué actividades te ingresas? ¿Cuáles son las actividades que tú realizas que te están generando esos ingresos para que botes el dinero? Así de sencillo. A él, como dice aquí, su ingreso mensual era de $5,000, ahí lo dice en el gráfico, y sus gastos mensuales eran de 4,500. Estaba que él pasaba el alambre y le quedaba el pelo pegado en el alambre. Sin embargo, él accedió a hacer este inventario así como está. La fecha en que incurrió la deuda, el monto total de la deuda,
el saldo a pagar porque muchas veces han abonado al capital la cuota mensual de aquellos compromisos, de aquellas deudas que aceptan que vayan amortizando mensualmente el capital, porque mayormente los gota a gota, los prestamistas no aceptan que le abonen al capital porque ese no es su negocio es los intereses completos. Y cuando tengas todo, me das todo. Y si no lo tienes todavía, sigue pagando mis intereses que a mí me interesa. Así de sencillo. Las cuotas faltantes, el interés que paga, porque debemos de reflejarlo para poder saber cuál es el desangramiento que tengo yo en intereses. ¿Cuánto estoy yo, en cuánto estoy yo manteniendo a ese prestamista? Entonces, él pidió $14,000 prestados a Juan, un prestamista que se los prestó al 20% para negociar el taller. Él negoció el taller que tenía algunas herramientas y algunos insumos, algunos como aceite, otras cosas allí. Eso le daba $14,000 y el sitio donde ya estaba funcionando el taller y tenía su, ya su clientela. Nada más a Juan, él le pagaba intereses mensuales de $2,800. Allí lo pueden ver reflejado. Y la prenda en garantía era el taller. O sea, si tú no me pagas, tú me devuelves lo que está en el taller. Las herramientas, hicieron un inventario de los insumos y los insumos como así como te lo entregué. Esa era la prenda en garantía prácticamente. Cuando yo hablo inventario de deuda por grado de afectación es cuando hay prenda en garantía, el porcentaje de intereses, cómo me está afectando, si firmé algún documento, alguna letra y, por supuesto, si di mi casa o mi carro, lo hipotequé y bueno, eso es lo que a mí a lo mejor en esos momentos me está desangrando, pero la parte emocional. Y los intereses pues me desangran el bolsillo. Él le pidió a su hermano $5,000 para terminar de comprar algunos insumos que le hacían falta en el taller. Gracias a Dios el hermano no le estaba quitando intereses. Cuando puedas me pagas. Gracias a Dios. Por eso no tiene prenda en garantía. Le quitó a un gota a gota, le quitó $1,000. Gota a gota es aquel que te toca la puerta en la mañana, te toca la puerta en la tarde, en la madrugada. Si no me pagas, vengo y te formo un rollo, si no me pagas te denuncio, si no me pagas, bueno, ese es el prestamista más feroz que pueda haber. Le prestó $1,000 y bueno, 20% de intereses. Nada más a ese le tenía que producir $200 mensuales para mantenerlo. Y pues con su beneficio de tener el taller, pero no sacó las cuentas como era, no hizo un estudio de mercado, no hizo el procedimiento necesario contable para él tomar la decisión de abrir una empresa o de abrir su taller. Ahí entran, esas son las consecuencias de ser improvisado, esas son las consecuencias de no educarse antes de querer ser un empresario o un emprendedor. La palabra emprendedor es querer aprender. O sea, si quieres ser emprendedor, debes de aprender para ser emprendedor y luego pasar a ser dueño de empresa. Y por último, allá, ser inversionista. Luego la mamá le prestó $1,000, no le cobraba intereses, no dio prenda en garantía, pero ¿sabe qué es lo fuerte de verle a la mamá? Porque cada vez que le voy a pedir la bendición a mi mamá, me acuerdo que le debo, y si es una viejita de esas cobronas, pues emocionalmente afecta. $5,000 que le quitó a otro prestamista al 15% y ese tenía que producirle $750 mensuales en puro intereses.
Y a un proveedor le debía 5.000 y a la señora Rosa, que también era prestamista, le debía 3.000 y ella le cobraba el 20%, pues son $600. Ustedes pueden observar allí que Pedro nada más en intereses tenía que producir $4.350 mensuales para poder estar tranquilo. Sin embargo, con la deuda en la cabeza. Por supuesto, viendo estos números, nunca se detuvo Pedro a hacer estos análisis. Emocionalmente, no, yo puedo, no, yo puedo. Bueno, con tantas motos que arregle, con tantos carros, y en aquel desastre mental de su vida, y que hacemos este cuadro de inventario de deudas por grado de afectación para que el cliente, la persona, haga conciencia, recapacite y sea responsable y tome decisiones responsables. Entonces pasamos a decirle qué métodos podemos utilizar para ir saliendo paso a paso de las deudas, porque no pretenderá nadie salir de esta semejante deuda de hoy para mañana. Cuando pretendemos salir de hoy para mañana de las deudas, nos hundimos más, porque nadie nos va a prestar sin cobrar intereses, a menos que consolidemos deudas. Pero vamos a pasar a ver los métodos para salir de deuda. Sí, así es. Vamos a dar un repaso general porque existen varios métodos para el pago de las deudas. Y uno de los métodos más usados es el método bola de nieve. Y básicamente, como Yoli les acaba de explicar ahorita, cuando se hace el inventario de deudas por grado de afectación, como mostramos en el caso de Pedro, ahí se pudo plasmar exactamente todas las deudas que Pedro tenía. Ahora, ¿cuál es el método que se escogió en el caso de Pedro para empezar a hacer los pagos que tenía que realizar? Nosotros evaluamos tanto el método bola de nieve, que es prácticamente lo que hace es este mismo esquema. De hecho, inclusive se los voy a mostrar aquí en vivo también para que los vean, porque cuando nosotros vamos a la plantilla de trabajo, aquí nosotros tenemos esto. Luego acá nosotros, para poder determinar cuál es el método que se va a usar, nosotros cuando ya tenemos el inventario de deudas por grado de afectación, lo que hacemos es llegar y hacer el esquema de menor a mayor y luego de mayor a menor. ¿Para qué se realiza? Para presentarlo al cliente, porque entonces, ¿qué se quiere decir? Cuando yo lo hago de menor a mayor, quiere decir que primero voy a atacar las deudas de menor valor. ¿Y por qué es importante también esto? Porque esto da como que un empuje, porque nuestra mentalidad nos dice sí podemos, y cuando a la mente le llega el sí puedo, cuando estoy pagando las deudas pequeñas, entonces agarro ese impulso y ese empuje para ir pagando las siguientes. Entonces, ¿por qué se evalúa? ¿Cuál es la diferencia entre el método bola de nieve y este de mayor a menor, que sería el método avalancha? Es porque si esta deuda me está afectando demasiado, la de mayor valor, entonces yo recurro al método de avalancha. Esto se le presenta a Pedro, pero Pedro escoge la opción de bola de nieve. Entonces, esta es la diferencia que hay entre el bola de nieve y avalancha. Bola de nieve, se empieza a pagar la deuda de menor valor hasta llegar a pagar la de mayor valor. Y luego el método avalancha se enfoca primero en la de mayor valor y va sucesivamente hasta pagar la de menor valor. Adicional que tenemos nosotros, estos métodos de bola de nieve y método de avalancha, también tenemos la consolidación de deudas. Y para la consolidación de deudas y negociación con los acreedores, te doy el pase, Yoli, porque tú los explicas mejor.
Ok, cuando hablamos de consolidación de deudas es, luego que tenemos el inventario y sabemos qué es lo que debemos y cuál es la que nos está desangrando fuertemente, porque estamos pagando intereses muy altos y eso me está desangrando el bolsillo. ¿Y a quién le di yo prenda en garantía que tengo el riesgo de perder el bien inmueble o mueble que pude haber yo dado en garantía? Se toma la decisión de buscar otra persona, otra entidad financiera que te preste esa cantidad de dinero que le debes a 5 acreedores. Ejemplo, Pedro debía $34.500, pero a lo mejor no consigue los 34.500, pero puede dejar por fuera a la mamá que no paga intereses y el hermano que no paga intereses, que no son tan desangrantes ni tan riesgosos. Solo la pena cuando los vaya a ver, ¿no? Entonces él podía haber conseguido una entidad financiera que le prestase esos $30.000 y que le cobrara menor tasa de interés. Cuando hablamos de entidad financiera, los intereses se calculan anualizados, ellos los cobran anualizados. Cuando hablamos de prestamista, pues nos prensan porque es mensual. Eso es un desangre total. Yo no recomiendo eso para nada, porque yo caí allí y me desangraron, quedé sin sangre. Entonces buscamos una entidad financiera donde podamos nosotros sacar esos $30.000, nos los presten, ¿verdad? O menos, depende del caso de cada quien, estos son casos muy personales, y que me cobre una tasa menor anualizada. ¿Qué pasa? Allí le pago a todo este gentío, me quedo con una deuda nueva a menor interés y ya yo descanso, ya puedo decir, tengo espacio mental, tengo un poco de tranquilidad para crear y multiplicar el dinero y poder salir adelante, pagarle al nuevo acreedor, que es la entidad financiera, y terminar de pagar a mi mamá, a mi hermano y expandir mi negocio. Esa es la consolidación de deuda. Cuando hablo de negociación con acreedores, es que después que yo hago ese cuadro, entonces analizo con quién puedo yo negociar. Si a este le debo insumo y yo lo gasté y no me quedó ni el pote del insumo, porque eso pasa, ¿cómo le pago? ¿De dónde voy a sacar? Necesito más material, necesito más insumo para producir, pagar lo nuevo, perdón, pagar lo viejo e ir pagando lo nuevo. Entonces es ser responsable, organizarse, dar la cara y negociar con ese acreedor. Yo te quiero pagar, me tienes el crédito bloqueado, pero ¿qué tal si tú me desbloqueas, me despachas lo mínimo? Yo cuando venda eso que me vas a despachar nuevo, le abono te pago la deuda y te voy abonando a lo nuevo. Cuando yo les hablo así es porque yo lo hice. Yo tenía una deuda con el proveedor más grande de pinturas. Se llama Venezolana de Pintura. Juego trancado. Yo ni siquiera era la responsable del negocio. Y me fui a hablar con yo no me fui a hablar con el portero, yo me fui a hablar con el presidente de la empresa. Eso hace muchos años. Cuando llego, vengo de tienda de pintura. Ay, ¿cuánto va a pagar? Acá. No, señor, no, no vengo a pagar. No, hoy no vengo a pagar. Hoy vengo a dar la cara, pero quiero pagar. Ajá, ¿y cómo? Y le planteé, usted me despacha y ahí le hice, yo llevaba mi idea estructurada con números y todo. El tipo no le quedó más remedio que creer en mí. Y a lo mejor como yo llevaba todo bien estructurado, dijo, cónchale, esta señora
como que está hablando en serio, ¿no? Y me desbloqueó. Eso sí, tuve que firmarle 6 letras. Yo firmé esas letras. Las metía o al banco, cuando esos se metían al banco. Unas aparecieron, otras no aparecieron. Ya lo último, cuando pagué todo, fue que le dije, mire, no aparecieron dos y se las pagué. Esa es la manera de poner la cara. No necesariamente debemos de tener el bolsillo lleno para pagar toda la cuenta, para dar la cara. Es hacer conciencia, tener los números claros, meterle los pies al barro, crear una idea, estructurarla y ir con la frente bien en alto donde el acreedor y decirle, te traigo esta idea y vamos a trabajar de esta forma. Pero yo quiero pagarte, yo quiero honrar la deuda. Y esa es la mejor manera de negociar. Entonces, o utilizas el método de bola de nieve, porque puedes hacerlo, ya Carolina le va a explicar cuál es ese método, o utilizas el método de avalancha porque tienes algo que puedes vender y al vender ese algo tienes la cantidad más grande que debes y pagas y te desahogas, pero si no la tienes, tienes que negociar. Entonces pasas y negocias de la manera que te estoy explicando. O buscas una entidad financiera que te preste la cantidad que debes para que pagues lo viejo, quedas con un acreedor nuevo a menor interés. Entonces, no nos podemos cruzar de brazos cuando tenemos deuda. No. Ahí es donde debemos de empoderarnos más, meter los pies al barro. ¿Qué me está sucediendo? Voy a ver mis números reales. ¿Qué es lo que debo? ¿A quién le debo? ¿Qué me desangra? ¿Qué es lo que me está entorpeciendo? Y empiezo allí a tomar decisiones. Y con la frente bien en alto, bien empoderado, con mucha responsabilidad y con toma de decisión acertada y asesorada por un buen mentor financiero, entonces accionar. Y ustedes verán que el día de mañana se reirán de todo lo que les pasó, así como me pasó a mí. No crean que se sale de un día para otro. Yo salí en 8 años, pero el primer año, después que yo negocié, trabajé con fluidez y con tranquilidad y tenía espacio mental para crear y seguir adelante. Entonces, este es mis palabras desde mi corazón para ustedes. Hacer la negociación con los acreedores y dar la cara es la mejor recomendación que nosotros podemos darles, porque eso dice mucho de la persona que va a negociar con sus acreedores, porque lo hace una persona responsable. Y obviamente sí, siempre se llega a la deuda y es porque hay ignorancia. Y esa ignorancia de cómo es el manejo de la deuda, pues obviamente Yoli y yo la vivimos. Pero por haberla vivido, es que les digo, mira, lo mejor que pueden hacer es hacer frente a sus acreedores. Nosotros también digamos, le sugerimos a Pedro que negociara con sus acreedores. Pero una de las cosas que también hizo Pedro fue hacer un inventario de sus deudas. Este es el formulario que nosotros le vamos a compartir a ustedes. Una vez que él hizo el inventario de sus gastos, él evaluó todos sus gastos, él revisó cuál es la cantidad que él podía, digamos, reducir o dejar de pagar de manera de que eso le empezara para poder llegar a, digamos, hacer el pago del método bola de nieve. Él cuando revisó sus gastos en el presupuesto dispuso de un total de $1,000. Esos $1,000 los iba a ir aportando a cada uno de sus préstamos. Este formulario, yo les dije, se los vamos a compartir. Pero entonces aquí están todas las deudas de menor a mayor que tenía Pedro. La deuda del gota a gota, así que vamos a irnos aquí atrás, como teníamos acá. El inventario deuda valor de menor a mayor. Él escogió hacer el pago de la bola de nieve. Cuando nos vamos acá, aquí estamos la deuda 1, deuda 3, deuda 4 y así sucesivamente. Pero él tenía a su favor estos $1,000 que él sacaba de su presupuesto mensual. Entonces, estos $1,000 sirvió para de una pagar la primera cuota que era del gota a gota.
que tenía una cuota del interés del 20% de interés mensual. Entonces ya saldando esta cuota, ya para el siguiente mes ya le pagó a su mamá. O sea, en 2 meses ya él saldó las dos primeras deudas, que prácticamente era una que o sea, que le quitaba el sueño porque el gota a gota no le dejaba dormir y obviamente, como yo les mencionó, pues pagarle ya de una vez a su mamá. Y así sucesivamente, aquí aparecen los números, fue pagando mes a mes, y aquí por lo menos el pago, la deuda del préstamo de la señora Rosa, y para que se vea, lo hizo el pago en 3 meses. El pago aquí se demoró para pagar el préstamo del hermano, se demoró 9 meses. El préstamo del proveedor se tardó 11 meses. Y aquí pues terminó de pagar su deuda completa prácticamente al mes 15. Entonces esto lo que les hace a ustedes es como que plasmar el orden de que cómo van a ir pagando cada una de sus cuotas y ver cuánto le queda digamos, de saldo, de manera de siempre agarrar el impulso. Pero esto no queda aquí. Aquí en esta última lámina, Ya va, cuando... Carolina, disculpa. Adelante. Regresa la bola de nieve. Ajá, Ajá, dale para atrás. ok. Ok, disculpa. Adelante. Aquí en la deuda uno, donde le debía a un prestamista mil dólares, él pagaba $200 mensuales de interés. Los intereses se sabía que él los sacaba de su presupuesto mensual, porque no fallaba con el pago de los intereses. Pero como dispuso de $1,000, entonces ese fin de mes pagó los $1,000 a este prestamista que le debía 1,000 más los 200 de los intereses. Pero resulta que para el mes que viene, él sigue con sus $1,000 porque él apartaba mensualmente $1,000 para ir abonando, amortizando la deuda. Pero resulta que también contaba con los $200 de los intereses del que ya le pagó. Entonces ya no contaba nada más con 1,000, sino con 1,200 y abonó, le pagó al prestamista, a la mamá, perdón, que no le cobraba intereses, y los 200 que le estaban sobrando del primero que le pagó, le abonó a la señora Rosa, como ustedes pueden ver ahí, que esos son los $200 que se trajo del primer prestamista que ya le pagó y que esos $200 que él siempre esconchaba mensualmente, entonces ya le va a servir para abonarle a la señora Rosa. Entonces, organizándose de esa manera y accionando con responsabilidad, se puede, se puede. Y les repito, se puede salir de las deudas. No es de hoy para mañana, les repito. Fíjense que aquí Pedro salió ¿cuántos meses salió, Carolina? 15 meses. En 15 meses. Con esos $1,000 y va saldando los intereses que siempre estaba esconchando, que los tenía en su presupuesto, pues también iban abonando a las otras deudas y por eso se llama método bola de nieve, porque iba haciendo una bola con lo que esos intereses que ya pues había saldado el capital, esos intereses los iba a ir abonando al otro prestamista. Y así se fue con mucha responsabilidad, con paciencia, con mucho trabajo, mucha conciencia y pudo saldar en 15 meses. Ahora sí, sigue tú. Sí. Un poco para complementar lo que dijiste entonces, aquí están los 200 que tenía acá, pero luego estos $1,000 que están acá empezó a abonarlos para el hermano y los intereses que son los 600 más los 200 que tenía acá, van acá que suman los 800. Entonces él aquí simultáneamente le iba pagando al hermano
Y aquí iba abonando también a los intereses del prestamista y obviamente se iba deduciendo también. Y así adicionalmente con cada uno de los demás pagos. Cuando él termina de pagar aquí, aquí queda un saldo a favor de él, porque una vez terminó de pagar todas sus deudas, le quedó un saldo de 2.748. Ese saldo a favor nosotros lo llevamos acá. ¿Cuál es la finalidad de hacer este cuadro adicional? Tengo un saldo a favor de 2.748 dólares, pero adicional ya tengo el empuje de que todos los meses yo sacaba un total de 4.350, que era la deuda, más los 1.000, que me suman 5.350. 4.350, disculpa, que eran los intereses. Sí, que eran los intereses. Entonces nosotros le sugerimos a Pedro que él siguiera guardando este dinero. ¿Para qué? Para crear un fondo de emergencias. Entonces, una vez terminó él de pagar todas sus deudas, él empezó a construir su fondo de emergencia y lo hizo por 8 meses para un total de 45.548. Entonces, él no solamente salió de sus deudas, sino que también aprendió a construir un fondo de emergencia, y este fondo de emergencia nosotros lo vamos a ver en la siguiente masterclass, que le vamos a aplicar en detalle qué fue lo que hizo Pedro con este dinero que nosotros le enseñamos. Porque luego que hicimos acá, luego hay que hacer un blindaje financiero. ¿Por qué hay que hacer un blindaje financiero? Porque la única forma de evitar caer en deudas o que los imprevistos nos hagan solicitar una deuda, un préstamo, siempre hay que crear un fondo de ahorro o de emergencias. Porque una vez que nosotros tenemos las deudas bajo control y tenemos un fondo de emergencias que a la hora de que exista alguna eventualidad nosotros podemos recurrir a ese fondo sin necesidad de ir a buscar prestamistas o utilizar tarjetas de crédito o ir a un préstamo a un banco, o sea, prácticamente el dinero lo comenzamos a manejar nosotros mismos, y esa es la idea de siempre llegar a aprovechar ese empuje que tenemos cuando pagamos la deuda, y no importa, porque de repente a lo mejor no fueron 15 meses, de repente a lo mejor fueron 2 años que estuvo Pedro enfocado tanto en pagar sus deudas como en construir ese fondo de emergencia. Y aquí es muy importante algo que nosotros le recalcamos a Pedro, que fue lo de separar sus finanzas personales de las finanzas de su empresa. Prácticamente Pedro tuvo un arroz con mango porque sus finanzas personales las mezcló con las finanzas de su taller mecánico. Entonces hacemos un llamado, digamos, a toda la audiencia, y la regla de oro es que jamás estos presupuestos se deben mezclar. Y en todo caso, que sugerimos que Pedro se colocara un sueldo, él como dueño, como jefe del taller, para no tener que llegar y disponer, porque tenía que poner orden en su presupuesto. Y pues como que este manejo, hacerlo con conciencia de todo este efectivo que está entrando, porque sencillamente el presupuesto, ¿para qué es? El presupuesto se realiza es para saber a dónde yo voy a destinar mi dinero. No es que yo voy a hacer un presupuesto después que yo he hecho los mis gastos, no. El presupuesto es para ver cuánto dinero me entró, y de ese dinero que entró, a qué gastos yo voy a destinar el pago. Y sobre todo, una vez que ingresa el dinero, antes de hacer los pagos, primero se hace el pago del ahorro, como vimos en la masterclass pasada, cuando vimos la masterclass de enero con dinero. En el presupuesto nosotros les dijimos que una vez que ingresa, que hacen los ingresos, automáticamente se hace el ahorro. Inclusive les sugerimos hacer el ahorro automatizado. Entonces te dejo, Yoli, si quieres reforzar aquí esta parte. Ok, es que el error garrafal de nosotros los dueños de negocio y emprendedores, lo que pasa es que no, las finanzas, están las finanzas personales como tal, que son muy diferentes a las finanzas de un emprendedor, de un autoempleado.
y muy diferentes a las finanzas para manejar una empresa o un negocio. Porque ya cuando tenemos un negocio y queremos seguir jugando a que la caja del negocio es nuestra cartera o nuestro bolsillo, estamos mal. Tenemos que aprender a manejar un negocio. Primero, saber qué es un negocio y conocer de finanzas para empresas, cómo se maneja. No es que tenga un contador y le doy factura para que declare como yo le digo que va a declarar. Es tener un contador porque la ley lo exige, pero tener un control del dinero que entra y sale de mi empresa de manera real, para yo poder saber qué me está dejando, qué no me está dejando, qué estoy haciendo o qué estoy votando. Si yo empiezo a sacar de la caja del negocio para mi bolsillo, ahí yo no voy a saber si me está dando, si estoy perdiendo o qué carajo estoy haciendo. Entonces vamos a ser responsables. Y cuando queramos ser dueños de negocio, caramba, vamos a invertir en conocimiento. Vamos a ver cómo es un sistema contable, cómo es un sistema de facturación, cómo es un sistema financiero como tal, cómo se maneja un negocio, cómo yo calculo mi punto de equilibrio, cómo yo evalúo los costos. Porque si no sabemos nada de eso, no nos metamos en esos rollos, porque ahí es donde fracasamos. Entonces, antes de que nosotros hacemos la elección de hacer un emprendimiento o de hacer un negocio como tal, eduquémonos, busquemos información para ir con pie firme a meterle los piecitos al barro allá, al emprendimiento o al negocio. La mayoría de personas que nosotros hemos tratado es porque se meten a recetar hierbas sin saber. Y así me pasó a mí. Y así le pasó a Carolina. Yo creía que yo me había comido el mundo cuando abrí mi negocio, cuando abrí mi emprendimiento. Y para adelante. Y como había abundancia y había dinero, gaste. Entonces, ese es el llamado. No confundamos nunca el bolsillo nuestro con la caja del emprendimiento o la caja del negocio. Acostumbrémonos a que las finanzas mías son las personales. La del emprendimiento es la del emprendimiento. Y si tengo negocio es la del negocio. Yo soy presidente del negocio y por lo tanto debo de colocarme un sueldo o esperaré que exista la utilidad real para yo beneficiar. Así de claro. Muchas veces abrimos un negocio hoy y queremos ya estarle bien sacando y estamos es desangrando el flujo de caja. Cuando nosotros le empezamos a dar golpe al flujo de caja, entonces matamos el negocio. Y eso nos pasa a la mayoría. Entonces, sumamente importante y por eso hago énfasis en esto porque a mí me pasó y yo sé que a muchas personas le debe de estar pasando. Sí, así es. Y la realidad es que por lo menos acá en Latinoamérica las estadísticas te dicen que 8 de cada 10 emprendimientos fracasan antes del segundo año y precisamente son por estos temas, porque nunca saben separar las finanzas personales de las empresariales. Entonces continuamos acá y aquí vamos a ver que por lo menos la mentalidad y los hábitos de riqueza hay que tener, y creo que uno de los puntos que nosotros tratamos en la masterclass pasada fue el control del ego, porque ese gasto desmedido que nosotros tenemos en diciembre, que prácticamente botamos la casa por la ventana y llegamos a enero sin dinero, es precisamente por eso, porque siempre venimos repitiendo patrones que hemos visto de generaciones en generaciones y no nos sentamos a reflexionar de por qué debe ser así, que no necesariamente tenemos que malgastar ni tampoco endeudarnos innecesariamente, porque son hábitos que no son para nada saludables, porque todo esto lo que hace es generar caos y estrés. Entonces terminamos enfermos y hay otras estadísticas más que tienen que ver con la salud.
La mayoría de a lo largo las aseguradoras cuando evalúan sus meses más críticos de incidencias, inclusive de fallecimientos, es en el mes de enero. En el mes de enero, ¿por qué? Porque prácticamente llegan y se aterrizan a una triste realidad y eso les pasa factura en el cuerpo. Entonces, hay un pico muy alto en enero precisamente por eso. Cuando nosotros también hablamos de la educación financiera como eje transversal, es porque nosotros necesitamos entender que el dinero va a estar presente en toda y cada una de las etapas de nuestra vida desde que nosotros empezamos una vida laboral. Y en el caso de Yole y mío, nosotros también involucramos, digamos, sugerimos a los padres de familia que también involucren a sus hijos en la educación financiera, porque esos hijos que están hoy, que se pueden sentar a la mesa, que pueden conversar de dinero, van a ser los jóvenes o los adultos en un futuro muy lejano y sobre ellos también recae la responsabilidad de tener educación financiera. Entonces, es darnos cuenta que no importa si que seamos solteros, que seamos casados, que seamos viudos, que tengamos un trabajo bajo relación de dependencia o tengamos un emprendimiento o tengamos hijos o seamos, o sea, lo que sea, siempre vamos a requerir de educación financiera para poder hacer ese tránsito y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo se lleva esto? Pues obviamente con disciplina y perseverancia. Tiempo, yo le agrego tiempo, porque esto no se logra de la noche a la mañana. Si nosotros hoy, por lo menos en el caso de Yoli y mío, que nosotros el punto de partida fue a estar ahogadas en deudas, pero de las deudas se sale, de ese empuje se sale y nosotros lo acabamos de ver y eso lo acabamos de demostrar. Una vez que nosotros revisamos todos estos números, ajustamos el presupuesto y empezamos con el hábito de la disciplina, sobre todo de dar la cara a los acreedores, ser perseverante, lo que queda es llegar y que el tiempo nos dé la constancia y la sostenibilidad para que salgamos adelante. No sé, Jolie, si vas a reforzar algo acá o pasamos a la siguiente. Bueno, lo de la educación financiera, cuando se habla desde los hijos, desde los niños, es porque tenemos que desde allí crear la cultura del ahorro, que más que a un niño se le cree la cultura del ahorro. Y que él sepa de dónde papá y mamá saca el dinero para que ese niño estudie, para que ese niño le compren una bicicleta, un juguete, para que vaya al parque. Eso es conciencia, hacer conciencia desde esa edad. Porque si tenemos un niño que ya lleva la cultura del ahorro y pasa a ser adolescente, que sale de bachillerato a la calle a trabajar mientras entra a la universidad, porque siempre va a ayudarle al tío, al abuelo, al papá, que se le pague y le enseñe uno a hacer un presupuesto para sus gastos y para que aporte a los padres en la casa, aunque sea algo simbólico, entonces ya se va haciendo conciencia y ese es un adolescente que va a ser sano financieramente y pasa a ser una persona adulta financieramente sana. ¿Qué vamos a tener? Un colectivo financieramente sano. ¿Y qué vamos a tener? Un país financieramente sano. Por eso es que hay demasiada pobreza en todos bueno, en la mayoría de los países. Vamos a hablar de Venezuela, que estamos en Venezuela, porque no hay esa cultura. El hijo llora para que le compren un antojo, pero no se para la madre a explicarle qué es lo que pasa. No, no hay ahorita porque el presupuesto que tengo no es así. Cuando nos sentamos en la mesa con nuestros hijos, hablemos de temas importantes. Un tema importantísimo es la finanza, pero nos sentamos con el celular y el muchacho le damos al celular para que vea comiquitas y vea no sé qué tantas cosas. Entonces es la importancia
de que la educación financiera vaya desde el más pequeño hasta el más viejo. Fíjense que nunca nos pasa por la cabeza la jubilación. Usted ve ese montón de viejitos buscando pensión, que no alcanza ni para las pastillas de la arritmia cardíaca, porque yo sé porque los compro a mi mamá. Entonces, caramba, si tenemos educación financiera, nosotros podemos a cierta edad prever esa jubilación. Ya tomamos previsiones para no ser ese viejito que fastidia cuando llega, que lo explica bien el señor Manuel, porque fastidia a un viejo sin real. Y entonces tenemos que estar llamando, si no nos meten en un ancianato, para que nos atienda. Entonces, mira, es importantísimo plantearse cómo voy a hacer yo cuando llegue a cierta edad, mi jubilación. Tengo que prepararme desde ahorita. Eso es un tema financiero. Cuando hablamos de disciplina y perseverancia, pues con disciplina, perseverancia y orden, no hay éxito que se caiga. El orden es la gasolina del éxito. Si tenemos desorden, no vamos a tener éxito en nada, en ninguna de las áreas de nuestras vidas. Si usted entra a un cuarto de una persona y lo que hay es un desorden, no consigue las medias, tiene la ropa revuelta, la ropa sucia con la ropa limpia, olvídese que esa persona no sirve ni para marido, no sirve ni para hijo. No, 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 no. Eso va a ser un desorden tan grande que no va a tener éxito en nada. Entonces, de allí debemos empezar, desde nuestra parte interna, desde nuestra habitación, para poder salir al mundo con orden y, por supuesto, alcanzar el éxito con mucha disciplina y perseverancia. Así es, gracias Yoli. Mencionaste sobre el tema de la jubilación, que eso ya más adelante vamos a tocarlo porque es un tema que da para bastante. Pero vamos a seguir acá. Aquí hoy les vamos a dar como descargables nuevamente, por lo menos los que no asistieron, el ebook El Camino Inteligente para Salir de Deudas de mi querida Yoli Valero. Es un material que les va a dar mucho apoyo porque va a complementar lo que hemos visto acá en ambas masterclass, tanto en la de enero con dinero como esta de deudas bajo control. Y la plantilla que yo les acabo de mostrar, con el que hicimos el ejercicio de Pedro, eso se los vamos a compartir ahora mismo por digamos, por aquí, por el Zoom. Esa plantilla está Eh, en Excel. esa plantilla está en Nada más de Excel. cargar, de colocarle los datos y ella hace los cálculos. Exacto, así es. Vamos a cerrar la masterclass, pues obviamente la masterclass de deudas bajo control. Obviamente entendemos que este es un tema bastante amplio que da para muchas horas más, pero por lo menos de manera general nosotros le hicimos un bosquejo de cómo vamos con el caso de Pedro. Para la siguiente masterclass que se va a realizar el día 6 de febrero, que se llama Monetiza tus habilidades, nosotros vamos a continuar con el caso de Pedro, porque vamos a enseñarles cómo hizo Pedro para empezar a monetizar sus habilidades, y la promesa de valor es esta: cómo identificar potencialidades y cualidades personales que pueden transformarse en nuevas fuentes de ingreso. ¿Y eso por qué se los decimos? Porque ya nosotros en Latinoamérica debemos concientizar que un solo ingreso no nos va a dar para sostenernos en el tiempo y mucho menos llegar a tener una jubilación digna y de calidad, como les explicaba Yoli. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? A ver cuáles son esas habilidades y destrezas que cada uno de nosotros tenemos, que podemos empezar a monetizar. Entonces, eso para que lo coloquen en agenda. Y pues de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Listos. ti, Virginia. Gracias a todos. Me siento honrada, de verdad. Mil gracias. Siento que este grupo es
extraordinario. Cuánto ha aprendido de Virginia, cuánto ha aprendido de Wilmer, cuánto ha aprendido de Manuel. Y bueno, yo sé que todos los que estamos aquí, unos hablaron, otros no. Imagínate tú si hablan los otros, pues, porque sé que esto es energía y así como movemos nuestra energía, así son todos los que están acá. Me encanta, los felicito a todos. Gracias por el aporte y seguimos en la labor. La próxima masterclass es el 6 de febrero. Están invitados, es gratuita también. Y allí vamos a hablar vamos a ver cómo monetizar nuestras habilidades. Primero, cómo las vamos a descubrir y luego cómo las vamos a monetizar, porque es la Bien. manera de multiplicar, una de las mejores maneras de multiplicar el dinero.